Desde la quietud de una biblioteca o en cualquier rincón de la vida, los libros nos esperan. Nos invitan a ver el mundo desde otra perspectiva y a explorar el lado B de cada historia. Acompaña a la dirección de Editorial UAS en este viaje. Ya comienza Los libros tienen la palabra, lado B. Lado B. ¿Qué tal? Estamos en una edición más del programa Los libros tienen la palabra, este podcast de la editorial UAS. Estamos muy contentos de poder charlar el día de hoy con uno de los poetas y de los escritores más importantes en el contexto sinaloense, en el contexto culichi, desde luego, Jesús Ramón Ibarra, que nos da mucho gusto que esté con nosotros hoy. Los invitamos a seguir esta transmisión en las redes sociales de la Editorial UAS, @Editorial UAS, en Instagram, en X y en Facebook. Y bueno, pues Jesús Ramón, darte la bienvenida y muy contentos de poder charlar el día de hoy. No, muchas gracias por la invitación, Iván, que se había estado posponiendo, pero pues aquí estamos. Perfecto. Sí, pues el día de hoy la idea es que platiquemos un poco sobre poesía, sobre tus intereses como lector, como escritor, sobre tu carrera, sobre lo que has hecho. Platícanos, por ejemplo, podemos empezar platicando un poco sobre ti, sobre tu obra, sobre eh, los reconocimientos que has tenido a lo largo de tu carrera, lo que han significado para ti, tus libros. ¿Qué nos puedes platicar sobre eso? Pues realmente podría platicar muchas cosas, ¿no? Tendría que ser como una especie de acopio de memoria para poder remontarme a las primeras palabras que escribí y cómo estas palabras fueron finalmente definiendo lo que se llama un camino literario o el surgimiento de una vocación literaria. A mí me gusta mucho escribir, me gusta más leer, pero sí me entusiasma la idea de poder escribir y de poder expresarme, y que es algo que hago desde hace muchísimo tiempo. ¿Acaso lo tomé en serio a los 22, 23 años, cuando empecé a ir a un taller literario de poesía? Pero un poco antes, ya había tomado algún taller con un señor que ya falleció en los años 80. Los años 80 más o menos, tomé un taller de narrativa con el maestro José Santos Torres Delgadillo, quien me involucró en un proyecto editorial, una revista llamada Trópico de Cáncer. Ahí publiqué un par de cuentos, creo que salieron 3 números. Ahí además tuve la oportunidad de conocer algunos de los escritores que hoy ya son gente mayor. Algunos se han retirado, otros, bueno, se han dedicado a otras cosas, asuntos que no tienen nada que ver con la literatura. Estamos hablando, pues no sé, de Ulises Cisneros, de Francisco Uribe Beltrán, Aristeo Romero, todo este grupo de escritores. Bueno, Rosa María, que en paz descanse, la misma Inga Powers también en aquel tiempo ya escribía, ya tenía algunos textos escritos, aunque tanto Rosa María como, bueno, Rosa María sí se dedicaba a la literatura, Inga se dedicaba más al teatro, porque muchos años fue maestra de teatro de niños. Y empecé a leer a algunos narradores que posteriormente me empezaron a gustar mucho, como William Faulkner, John Steinbeck, Ernest Hemingway, toda la literatura gringa de la generación perdida. John Dos Passos fueron como mi primer entusiasmo literario. Y no fue hasta que entré a la escuela de letras donde cursé, no puedo decir, fíjate que no sé si pueda o deba decir que un año. No recuerdo si cursé un año o un semestre, pero sí, ahí tuve la oportunidad de conocer a muchos maestros, a Ricardo Hernández Echavarri, por ejemplo, a Elizabeth Moreno, quien también tomé un taller de muy pocas sesiones, pero que me sirvieron mucho.
a la maestra Matilde Hernández también. Ella nos daba clases de redacción, pero creo que ella pues me motivó muchísimo a seguir escribiendo. Le presenté en algún momento un cuento y le gustó mucho el cuento y me entusiasmó, porque también creo que la literatura parte de un diálogo, o sea, es una conversación permanente la que tiene que ir surgiendo cuando comienzas a escribir. Ujú. Tienes que tener interlocutores, tienes que tener gente que te lea, ¿no? Si no, vas caminando en solitario y realmente no sabes hacia dónde se dirige tu Claro. escritura. Pero fue el taller de Ricardo es el que me motivó más, el que me dio mucha más lecturas, muchas más perspectivas. Es donde empezamos a conocer a los surrealistas, a Rimbaud, a Apollinaire, todos estos escritores de las primeras vanguardias del siglo XX, y eso para mí en una ciudad enteramente de provincia, que sigue siendo de provincia, tiene mucho encanto esta idea de provincia en Culiacán, y creo que no se debe perder. No podemos caer en la tentación de la metrópolis. Tenemos que mantener al menos en nuestro carácter, en nuestro estado emocional, la idea de que vivimos en una provincia, y esta provincia conlleva muchas cosas, ¿no? Cierta inocencia, cierta solidaridad, la fiesta, el entusiasmo por las tradiciones que no se tienen en ciudades. Bueno, simplemente porque no hay demasiadas tradiciones en estos grandes metrópolis, ¿no? Y todas estas tradiciones que tienen, pues surgen, digamos, de tiempos modernos, de tiempos más actuales. Y eso no se debe perder. Y que un culichi de pronto esté leyendo a Arthur Rimbaud en una cafetería donde se sirve mal café malísimo, ¿no? Pues es rarísimo hoy en día, y eso fue el inicio. En aquel tiempo, pues no sabes hacia dónde vas realmente. Oye, Jesús Ramón, y hablando de eso, ¿era complicado en aquel tiempo? Digo, si ahorita lo es, ¿no? Encontrar este tipo de autores en las librerías, vaya. En aquel tiempo, ¿cómo conseguías tú estos libros o cómo llegabas a ellos? Digo, para tenerlos entre tu biblioteca. Fíjate, creo que fue en el 90, en el 89, 1989, 1990, no recuerdo exactamente, pero hubo un hecho que fue primordial, eh, que se trató de el vaciado que se hacen en las bodegas del Fondo de Cultura Económica. Casi todas las librerías del país empezaron a tener en su catálogo libros del Fondo de Cultura Económica. Creo que había llegado Miguel de la Madrid a la Dirección General del Fondo de Cultura Económica, el expresidente de la República. Fue cuando comenzó su gestión Carlos Salinas de Gortari, creo, en el 89. Y a partir de ahí, estos libros empezaron a circular. Podías tener libros a muy bajo costo. Toda esta colección de revistas facsimilares que hizo el Fondo de Cultura también. Y el otro lado, bueno, era justamente la biblioteca personal de Ricardo. En muchas ocasiones Ricardo pues nos dejaba al cuidado su casa, y, y pues ahí con la biblioteca al alcance de la mano, pues empezamos a leer a estos autores que te menciono, ¿no? También iban despertando un poco las editoriales. Recuerdo de manera particular la editorial Vuelta, la revista Vuelta empezó a convertirse en una editorial. Ahí sacaron Insurrección Solitaria seguida de Varia, que es un libro que a mí me gusta mucho, de Carlos Martínez Rivas.
un autor extraño, nicaragüense, muy raro. También sacaron una antología de Yves Bonfort, con diversas traducciones, entre otras, por ahí algunas de Octavio Paz. También editaron a Valéry Larbaud, editaron algunas cosas muy, pero muy interesantes de poesía. Ahí ya mi entusiasmo era la poesía. No me interesaba nada más. Sí leía de manera asistemática narrativa que iba cayendo en mis manos, pero mi entusiasmo entero era conseguir libros de poesía. Libros de la editorial Río Nuevo, ya no, creo que ya no existe Río Nuevo, donde publicaron la poesía completa de Rimbaud y de Verlaine, y creo que de Baudelaire y de Walt Whitman también sacaron la colección completa de Hojas de Hierba, y el otro era las ediciones Visor, que se podían conseguir en la librería Gandhi, en la legendaria librería Gandhi, que digo, cuyo edificio todavía existe ahí en Miguel Ángel de Quevedo, pero que fue sustituido Allá en la Ciudad de en la México. Ciudad de México. Cuando ibas a la Ciudad de México, ¿no? Cuando uno tenía oportunidad de ir. Mi primer viaje con esos intereses fue en el 89, si mal no recuerdo. Gané un premio que consistían en 800,000 pesos de aquel entonces. Una vez saqué la cuenta, ahorita son como 40,000 pesos, no es poco, pues, pero son como unos 40,000 pesos, 800,000 pesos de 1989. Y fui a la Ciudad de México y compré bastantes libros en esa librería Gandhi, y también en el sótano, en el Parnaso, que estaba en Coyoacán, ahí en la plaza central de Coyoacán. Y en algunas librerías de viejo también, me hablaban de las librerías de viejo, y ahí fui. Incluso recuerdo que ahí compré un par de cassettes de jazz. Uno, Hot Lips, con Miles Davis, y cuando era acompañante de Charlie Parker, en una discoteca que ya no existe, que se llamaba CD Records, creo, CD Records. Era como la competencia de Mix Up, o no sé si es el antecedente de Mix Up. Pues justamente hablando de esto que comentas, ¿no? Acerca de estos hallazgos en las librerías de la Ciudad de México y cómo te fuiste formando como lector de poesía. Y ahora que comentas sobre tu encuentro con estos álbumes de jazz, quisiera preguntarte algo que quizá te han preguntado muchas veces, pero quisiera ahora un poco invertirlo, ¿no? Me imagino que ya te han preguntado acerca de la influencia del jazz en tu poesía, ¿no? En muchas ocasiones. A mí me gustaría preguntarte ahora, eh, ¿qué encuentras tú en el jazz de poético? Ahora al revés, en la música que Sí. escuchas, que sabemos que eres un jazzista fanático del jazz, ¿qué encuentras tú en el jazz como que puedas hilarlo con la poesía? Puedas... Sí, hay varios elementos. Fíjate que primero empezó a gustarme el jazz como música. Me comenzó a entusiasmar mucho esta idea de la improvisación, eh, esta idea de la prolongación del acorde, eh, de la frase, que tienen que ver también con la literatura, con las nociones que tenemos de la lírica, por ejemplo, ¿no? Pero en una dimensión mucho más sonora. Eh, yo creo que una de las cosas eh, que pueden responder, uno de los rasgos que pueden responder a tu pregunta, es el hecho de
por ejemplo, poder conocer, pues creo que con cierta precisión, los conceptos de bebop y de jazz modal y de escala modal, etcétera, etcétera, pero no poder explicarlos bajo los conceptos o las normas del conocimiento estricto de la música, sino poder explicarlos bajo, bajo los criterios de la poesía. Claro. O sea, es la manera en la que yo puedo responder a eso. Si bien es cierto, primero me entusiasmó el jazz como tema, toda la mitificación del jazz, de sus personajes, de las épocas, bueno, de algunas de las épocas que le toca ser un campo de influencia determinante, sobre todo en la cultura gringa. El gran peso que tuvo, por ejemplo, el jazz en la literatura beat, por ejemplo, y el gran peso que tuvo posteriormente, ¿no? En todo lo que empezaron a hacer algunos poetas, sobre todo norteamericanos, en California, las jam poetry, todo esto, la manera en la que se empezó a vincular el jazz con un ejercicio performático, enteramente performático, los poetas muertos, el hip hop, por ejemplo, ¿no? Que no es más que el hip hop no es más que pues el anteponer o privilegiar la base rítmica por encima de la armonía. Y a esta base rítmica lo que vas a hacer es complementarla con la lírica, ¿no? La base rítmica es la lírica en el hip hop. Y eso pues fue lo que comenzó o ha comenzado a entusiasmarme desde hace unos 5 años, yo creo, el buscar que la poesía logre al menos sonoramente esta percusión o esta síncopa que tiene el jazz, que tiene el bebop o que tiene el jazz modal o hard bop, ¿no? O el free jazz, estos ejercicios hipnóticos que parten de Ornette Coleman y que se convierten en casi una sustancia sonora absolutamente salvaje en las últimas etapas de John Coltrane o de Albert Ayler. No sé, son un puñado de ejemplos, pero creo que esto es la improvisación, la sonoridad, la búsqueda de asir todos esos recursos para poder adaptarlos a la poesía. Y bueno, Jesús Ramón, ahorita hablábamos sobre esto, ¿no? Sobre el jazz y cómo encuentras tú ese pulso poético en este género musical. Yo en lo particular también escucho mucho jazz. Es un género que tengo relativamente poco tiempo explorando, pero realmente me ha deslumbrado, ¿no? Quería preguntarte, ¿cómo llegaste a esa música? Digo, sabiendo que es un género poco explorado en un contexto como el de Culiacán, ¿cómo fuiste tú adentrándote en estas exploraciones para luego llegar a tus libros sobre jazz, ¿no? Sí, yo en un par de ocasiones lo he dicho, ¿no? Yo debí haber sido músico realmente. No sé absolutamente nada, o sea, no sé nada de teoría musical. La teoría musical que conozco, que entiendo, obviamente tiene que ver con el jazz. Pero en mi casa siempre hubo música. En mi casa siempre, desde que tengo uso de razón, siempre ha habido música. Mi papá era de estos jóvenes, te hablo de mi papá a los 32 años, ¿no? Padres de familia jóvenes que llegaban con 1 o 2 discos
acetatos, LPs a la casa y lo abría y lo ponía y pues ¿qué ponía? Era música vieja, Fernando Fernández, Emilio Tuero, Carlos Gardel. El tango corrió mucho allí en mi casa, el bolero, los boleros, poco ranchero. El único ranchero era por cuenta de, o música mexicana vernácula, era por cuenta de Javier Solís o de Pedro Infante, pero no más. Pero eso era hasta que en alguna ocasión, con el entusiasmo, veía yo el entusiasmo que tenía mi hermano más chico, mi hermano el varón más chico, por el jazz, y compré un par de discos de jazz, que eran los conciertos en el Hollywood Bowl, que eran unos conciertos que se realizaron al principio de los años 70, que tenía mucho que ver con el free jazz, con el jazz alternativo, con el jazz electrónico, eh, en fin, el acid, que eran los inicios del acid jazz, ¿no? Y se los regalé a mi hermano, pero no le gustaron a mi hermano y pues yo me los quedé. Y a mí me empezaron a entusiasmar. Luego de ahí seguía Louis Armstrong, ¿no? Que me gustaba más o menos. Luego el que sí fue un descubrimiento, pues deslumbrante, fue cuando compré un cassette que era una antología de Jazzinberg, una disquera de los años 40, 50, que en aquel tiempo dirigía Norman Granz, donde venían venía una canción de Charlie Parker, venía otra canción de Bud Powell, venía Chet Baker, creo, entre otros. Y eso fue como el inicio de una relación amorosa que continúa hoy en día, ¿no? Eso fue lo que me ligó, creo yo, de manera permanente al jazz, a lo que me gusta del jazz. Y luego a conseguir los discos. Tengo un amigo saxofonista de aquí de Culiacán, Pedro Álvarez, que fue el que me estuvo dotando de música. Pues en aquel tiempo bebíamos mucho, ¿no? Y él tocaba en el Cachianaya y si querías tener contacto con Pedro Álvarez, obviamente tenías que ir al Cachianaya, y si ibas al Cachianaya, pues casi como una necesidad tenías que beber y platicar con él y ligar una cosa con otra y pues escucharlo hablar de música, y que era algo que me entusiasmaba, me sigue entusiasmando. A mí me gusta mucho hablar de música. Creo que me gusta más hablar de música que de literatura. Y así fue como empecé a ir a la Ciudad de México y comprarte un disco por aquí, otro disco por allá. Llegué a tener muchísimos CDs. Ahorita tengo una colección de acetatos más o menos regular, porque un amigo, Antonio Madrigal, me regaló unas joyas de acetato. Me regaló una caja de Atlantic, de John Coltrane, por ejemplo, los discos de Atlantic, los LPs de Atlantic de John Coltrane. Me regaló el Kind of Blue, la edición especial del 50 aniversario. Me regaló muchas cosas. Me regaló un disco un álbum de Charlie Parker en el Savoy, en los estudios Savoy. Y tuve que comprar un tocadiscos, que ahorita no sirve, por cierto, cambiarle la baqueta, ¿cómo se llama? La liga. Tengo que cambiarle la liga, y así, pero ahorita, bueno, con las plataformas digitales, pues tienes mucho mayor acceso, ¿no? Hay que pagar, pero pues también creo que vale la pena estarte actualizando en ese sentido. Y bueno, pues vamos a una pausa de identificación. Seguimos en el podcast Los Libros Tienen la Palabra. Síganos escuchando aquí en Radio WASP y síganos en nuestras plataformas digitales de Editorial WASP, @Editorial WASP en Instagram, X y Facebook.
Continuamos en el podcast Los libros tienen la palabra, el podcast de Editorial UAS. Estamos en todas nuestras redes sociales, Instagram, X, Facebook y a través de la señal de Radio UAS. Estamos platicando con el poeta culichi Jesús Ramón Ibarra. Es un gusto. Ha sido una conversación muy, muy enriquecedora, estoy muy contento de estar con Jesús Ramón. Te quería preguntar, queríamos platicar sobre los talleres literarios de los cuales tú eres pionero aquí en la ciudad de Culiacán. Creo yo que no es poca cosa el ejercicio de muchos años de talleres, porque fueron espacios donde se forjaron generaciones de poetas, generaciones muy consistentes de poetas que a su vez fueron o han sido maestros de nuevas generaciones de escritores. Entonces, de alguna forma, tu influencia, tu legado como tallerista está atravesando pues épocas, décadas en la literatura sinaloense. Entonces, yo quería platicar contigo sobre eso. ¿Qué significa para ti haber sido pionero de los talleres de poesía aquí en la ciudad? ¿Cómo ves hoy en día el escenario poético en Culiacán? Este, Platícanos un poco sobre eso. Los talleres literarios. Bueno, los talleres literarios, ignoro dónde surgieron, fíjate. Digamos, con esta dinámica del taller literario. Sé que en algún momento se reunía, por ejemplo, Juan José Arriola con un grupo de alumnos. Alejandro Aura era uno de ellos. Alejandro Aura, José Carlos Becerra, creo que también fue alumno de Juan José Arriola. Pero el primer taller literario en la Ciudad de México, o de los primeros talleres, es el de Juan Bañuelos. Creo que convocado por la UNAM. Y de ese taller incluso hace referencia Roberto Bolaño en Los Detectives Salvajes. Es el personaje al que interrogan e increpan al inicio de la novela, es justamente Juan Bañuelos. Y el primer taller itinerante, por eso el otro día platicaba con un amigo y le digo que todos somos hijos de Miguel Donoso Pareja. El primer taller itinerante fue en los años 70, 1974 creo, cuando la coordinación de literatura del LIMBA, que en aquel entonces estaba a cargo del maestro Óscar Oliva, invita a Miguel Donoso Pareja a dar un taller itinerante que termina hasta La Laguna, pero va por el centro del país, del centro hacia el norte. Y termina en la región de La Laguna, donde, entre otros, pues están, si mal no recuerdo, Joel Plata, estaba Joel Plata entre los saltillenses, más bien los coahuilenses involucrados en este taller, pero también pasa por José de Jesús San Pedro, por Amparán, por David Ojeda, que eran los entusiastas que posteriormente se convertirían en talleristas. A mí me dio taller Ricardo Hernández, que al mismo tiempo había pasado por las clases de José de Jesús San Pedro, que había pasado por las clases de Miguel Donoso Pareja, ¿no? Había sido su maestro. Y Jorge Humberto Chávez en Ciudad Juárez, bueno, fue alumno de David Ojeda, que al mismo tiempo había sido alumno de Miguel Donoso Pareja. Y lo que yo hice fue tratar de incorporar una metodología muy sencilla que me había dado Ricardo Hernández como tallerista, que era el aprender a leer el texto poético. Era básicamente eso, el tratar de diseccionar el texto poético, el qué y el cómo, qué dices y cómo lo dices, ¿no? Y a partir de este mecanismo, pues
tratar de que el poeta lleve una dirección, no corregir a cortapisa, no tasajear el texto. Ya luego entendí que no era necesario eso, sino era más bien tratar de corregir al poeta, tratar de hacerle ver al poeta, y que incluso de ser necesaria la reescritura de un texto, bueno, hay que reescribirlo, porque muchas veces la idea no está mal. El texto es el que no logra evolucionar alrededor de esa idea. Y yo tuve un taller en el 97, sin embargo, yo tuve mucha suerte de que en aquel tiempo, bueno, eran chavos muy jóvenes, de 17, 18 años. Bueno, aquí está uno de ellos, ¿no? Ya no son jóvenes, debo decir, ya son personas, excelentes personas además, y muy buenos poetas, excelentes poetas, que han ido evolucionando en los terrenos que tienen que ver con la literatura, en la promoción, en la academia, en la producción editorial, etcétera, etcétera, lo que representa su trabajo laboral, pero siguen escribiendo muy buena poesía, ¿no? Creo que aquí se escribe muy buena poesía, en términos generales, en Sinaloa se escribe muy buena poesía, y particularmente en Culiacán creo que hay un volumen pues, muy grande de muy buenos poetas. En Mochis y en Mazatlán también, ¿no? Pero, no sé, hay más territorio literario acá en Culiacán, hay más terreno, hay, digamos, más constancia. A lo mejor tendría que ver un poco la escuela de letras que esté ubicada justamente en la capital del estado. Hay una generación de escritores jóvenes también que han ido creciendo y que han ido tomando la estafeta y han ido evolucionando, y que además, al leerlos, uno permite entender que pueden dialogar perfectamente con la poesía que se hace en otras partes del país. Hoy en día vivimos el auge de la poesía de provincia. Los mejores poetas jóvenes surgen o han ido surgiendo en la provincia. Hay en la Ciudad de México, pero realmente, si tú quieres entender el camino que ha ido tomando la poesía de 10, 15 años a la fecha, pues tienes que irte a Chiapas, a Michoacán, a Nuevo León, a Jalisco, a Veracruz, a Mérida incluso, ¿no? Un sitio aparentemente aislado, pero que sí tiene buena percusión para entender el concierto de la poesía en el resto del país. A Sonora incluso, en Sonora hay muy buenos poetas, pero aquí pues tú eres de las nuevas generaciones. Está también Anel Ramírez, está Raúl Durán, Tomás González. Son algunos de los buenos poetas que han ido surgiendo en Sinaloa, y particularmente te digo en Culiacán, que Raúl creo que es de Mazatlán, Alfredo Soto, el mismo Adalberto García, que publica poco, pero que sé que tiene una obra sólida y muy consistente. Y hay otros, ¿no? Pero de momento no los recuerdo. Pero sí hay buena poesía en términos generales en Sinaloa. Por eso creo que no hay por qué preocuparnos. Hay buenos libros. Conozco algunos muy buenos libros de poetas jóvenes en Sinaloa. Y eso es muy, digo, es un panorama muy alentador, ¿no? Porque creo que esa impronta que dejaron los talleres literarios que encabezaste y que sacaron adelante esta generación de poetas que mencionas, ¿no? Francisco Mesa, Oscar Paul,
y luego Paquito Alcaraz. Francisco Alcaraz, desde luego, y las generaciones que siguieron a ellos, que dialogaron pues con esta generación, están llevando, pues, están armando una orquesta poética sinaloense muy interesante que sigue dejando huella, ¿no? Y eso alienta bastante. Hay otro tema también que quisiera platicar y con una pregunta muy puntual, y es el fútbol. Yo no soy un conocedor de fútbol, me gusta mucho el deporte, soy más beisbolero, pero el fútbol ha sido un tema también muy presente en tu obra a lo largo de tu trayectoria como poeta. Y, y bueno, yo quería preguntarte, ¿cómo ve el fútbol un poeta? ¿Qué encuentra un poeta viendo en la televisión o en vivo un partido de fútbol? Pues no sé, fíjate, hay algo que se llama el hecho poético. Hay un libro de Yusul Landa, que es un escritor que vivió mucho tiempo acá en México, ya regresó, un académico, que tiene un libro que se llama Lo Poético, donde él busca eso, el sentido de lo poético. No solo en la escritura, sino también en la vida diaria, ¿no? Eh, yo empecé viendo fútbol, ahorita veo menos, ¿eh? Ahorita ya lo que sí es que creo que veo más noticias de fútbol que fútbol en sí, porque antes sí mi relación con el fútbol era bastante tóxica, ¿no? Yo era de los que se paraban frente a un partido de niños callejero y pues me comprometía de pronto y, hey niño, pásasela a aquel, está sol, sí, o sea, sin venir al caso y sin tener ninguna relación con el juego. Ujú. Sí lo veía como un fanático. Llegué a ser de los niños que lloraban cuando perdía su equipo, ¿no? Cuando derrotaban al Cruz Azul. Hay una derrota en los años 70 donde el Unión de Curtidores, que era un equipo de Guanajuato que jugaba en León, en el legendario Estadio de la Martinica, que no sé si exista porque era de los estadios más antiguos. Según supe, todavía existe la Martinica, pero no sé el espacio a qué lo dedican. Y le propinó una goliza de 5 goles a 0 al Cruz Azul en un cuartos de final, una cosa así, de la Liga Mexicana. Y me fui a la cama a llorar. Me fui a llorar, no, ya hijo, hombre, no, es fútbol, me decía. Pero en aquel tiempo era como una parte fundamental de tu vida. A lo mejor porque todavía no tenías distribuida toda tu vida en muchos más quehaceres, ¿no? Quehaceres domésticos, prácticos, escolares, laborales, etcétera, etcétera. Por eso te digo que veo mucho menos fútbol que antes. También el hecho de que tienes que pagar para ver algunos partidos de fútbol, todo eso me causa cierto escozor. Cosas que hacía antes o que veías gratis antes, pues ahorita tienes que pagar. Eh, veo mucho, veo juegos del Barça y veo juegos del Cruz Azul cuando me entero, cuando juega, ¿no? Pero ya no soy de los que buscan. Pero antes sí, antes era un compromiso, hasta me involucraba en los fichajes, de querer ver a quién van a fichar, a quién y deseaba de pronto, ojalá contrate fulanito a tal equipo, etcétera, etcétera. Pero es por eso, porque te conviertes en un tipo más serio que asume otras responsabilidades, incluso otros gustos y otras pasiones más inmediatas. Hay un libro que se llama, a mí me gusta mucho, es una especie de crónica y de ensayo de Nick Hornsby, que se llama, es un escritor inglés, Fiebre en las gradas. Él como fanático del Arsenal, él va narrando toda su experiencia casi como tifosi, como enfermo de su club.
Y hay un punto en el que ya adulto él, pues le tiene que heredar las playeras y todo a su sobrino. Y dice, bueno, ya tengo que asumir que yo ya no puedo a mis 42 años, no sé, traer una playera de fútbol, porque sí se ve raro, ¿no? El ejecutivo de una empresa o el vendedor de seguros que de repente ande caminando en la calle con una playera del Arsenal, porque él es fanático del Arsenal. Y sí, yo llegué a tener eh, como 24 playeras de fútbol. Me deshice de todas. Creo que tengo una del Barcelona y tengo otra del Cruz Azul, que no sé dónde está, pero está por ahí, esa playera. Pero yo lo veía de esa forma y luego lo que me concentraba era en ver cierta plasticidad en el juego, cierta mecánica, cierta danza, cierto, cierto hecho poético en el juego del fútbol, en ciertos lances, ¿no? Eh, es, 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 es el fútbol, pues es otra dinámica. A mucha gente le entusiasma el béisbol. A mí me gusta mucho el béisbol, pero no me gusta tanto como el fútbol, pese a que me señalan y me señalan que el béisbol vive de la estrategia, me dicen, no, no, es que el béisbol es 100% estratégico, etcétera, etcétera. Y fíjate, en el béisbol decía el mago Setien que el hecho más trascendental en la estrategia de un manager de béisbol es saber cuándo vas a cambiar a tu pitcher, cuándo vas exactamente a cambiar a tu pitcher abridor por un relevista. Ese es el hecho esencial. Incluso cuando vas a cambiar a un relevista por otro relevista, porque ahí está determinado casi todo el juego, ¿no? Es eso el fútbol. Y acá pues no sé, estamos ante pequeños hechos subversivos dentro del juego de fútbol. Los futbolistas son como más revolucionarios, más rebeldes, sí, eso, más subversivos, ¿no? Y más arbitrarios, más anárquicos. ¿Y hay alguna figura, algún personaje del fútbol que haya sido como una especie de, pues sí, de ídolo para ti? Sí, tanto así como ídolo. Fíjate que yo no sé si llegué a idolatrar, pero yo, como entusiasta del Cruz Azul, eh, a mí me gustaba mucho la figura de Miguel Marín. Incluso tenía un póster de Miguel Marín. Y me gustaba mucho Fernando Bustos, un delantero de Cruz Azul, Horacio López Salgado. Luego me gustó mucho en el 74, cuando tenía 9 años, iba a cumplir 10 años, eh, cuando vi La Naranja Mecánica de Johan Cruyff. Me encantaba ver a Johan Cruyff en esa selección, después Maradona y después Messi. Messi es así como mi último entusiasmo futbolístico, ¿no? Y veo muchos goles de Messi cuando quiero descansar o quiero relajarme, busco grandes jugadas de Messi, ¿no? Y ahí estoy viendo grandes jugadas de Messi. Y me entusiasma, me emociona. A mí me emociona mucho, la verdad. Me emocionan el fútbol, la imagen del fútbol, la nobleza, porque además es un deporte muy noble el fútbol. Jesús Ramón, hay un tema que yo te quería preguntar, tú que eres un escritor que no solamente está presente en, digamos, en las actividades culturales de Culiacán, también eres un escritor muy presente en las redes sociales, ¿no? En, en Twitter me tocaba ver muchos tweets tuyos, ya menos porque ya entro menos también a Twitter, bueno, a X, pero antes yo recuerdo que sí veía tus interacciones en los medios digitales. Yo te quería preguntar, cuál es tu opinión acerca de este panorama donde se involucra precisamente la poesía, la literatura en general y los medios digitales? ¿Crees que esto ha impulsado
eh, a que surjan nuevos y mejores libros, o ha sido al revés? Este, ¿cómo ves tú este No, escenario? yo creo que no. No, creo que las redes digitales caminan o van, digamos, en su carril y la escritura, la literatura, la gestión, la edición de libros también va por su carril. Hay un punto donde estos se encuentran. eh, Creo que la calidad no está determinada por las redes sociales. Sí ha surgido, y esto a mí me ha tocado ver, sobre todo en TikTok. En TikTok me ha tocado ver a muchos poetas que pudieran funcionar como poetas que inician el entusiasmo en sus seguidores, ¿no? El entusiasmo por la poesía, no solo por la poesía de ellos, sino también por una poesía mucho más hecha, mucho más lograda. Si tú ya tienes tu posición como poeta, si sabes hacer uso de las redes sociales, pues adelante, ¿no? Pero hay que saber hacer uso de las redes sociales para que funcionen, para que a ti te funcione y te sirva. Eh, a mí sí ahorita ya a los 60 años, sí me parece un poquito, no sé, realmente tengo muy poco, o sea, mi relación con las redes sociales es muy baja. Cada vez me meto menos a Facebook, me meto más a Instagram Ujú. pues como una red de promoción. Y sí la tengo ligada a Facebook. Tengo un año con TikTok, no he subido un solo video. Realmente no sé de qué podría subir un video de TikTok, ¿no? Digo, no me veo bailando o cosas así, como fue el TikTok en sus inicios, ¿no? Pero te digo, sí tiene sus virtudes, pero también creo que tiene una zarabanda de defectos las redes sociales que pudieran ser interminable enumerarlo, ¿no? Pero yo creo que una cosa no tiene que ver con la otra. Eso, fíjate, ese debate, digamos, se planteaba con la televisión Claro. Ujú. hace muchos años se hablaba de las posibilidades que tenía la literatura al ser promocionada en la televisión, de qué manera los programas de Octavio Paz o de Juan José Arreola o de Jorge Saldaña, de Ricardo Rocha, etcétera, etcétera, pudieran servir para la promoción de la literatura. Incluso Octavio Paz creo que entró al debate en algún momento y era muy entusiasta. Tengo entendido que por ley, en aquel tiempo había una ley que te indicaba que la televisión privada o esta televisión como la tele comercial tenía la obligación de darle, no sé, no recuerdo si media hora a la promoción de la cultura. O sea, tú tenías que tener media hora para promocionar la cultura. No recuerdo si era semanal, si era diaria, etcétera. Pero sí tenías que Televisa tenía programas dedicados a la cultura, que eran de los que se encargaba Ricardo Rocha, de los que se encargó un tiempo Ricardo Rocha. Ricardo Rocha siempre fue un tipo muy preparado, ¿no? En este sentido. Y ahora, obviamente, el debate se abre en relación con las redes sociales. Cuando yo recién entré a Facebook, bueno, es obvio, el 70% de mis amigos, 80% yo creo, son escritores. Y lo que tratas es de dialogar. Tengo muchos amigos que empezaron esta amistad
en Facebook, y después tuve la oportunidad de conocerlos personalmente y de tratarlos de distinta forma, ¿no? De consolidar esta amistad que partió de las redes sociales, ¿no? Pero sí, y tengo amigos que no tienen. Paquito Alcaraz es un ejemplo, el ejemplo más notable, creo yo, que yo conozco en ese sentido, ¿no? Bueno, Eduardo Antonio Parra no tiene redes sociales. Hay gente que le ha abierto páginas en las que él no tiene nada que ver, ¿no? Tiene una página de Facebook, creo, eh, Parra, y así hay gente que no las ha necesitado. Eh, Hay otras que sí le sirven como enlace a cosas que van haciendo. Hay una poeta que a mí me gusta mucho, Teddy López Mil, que tiene Facebook, por ejemplo, y ella va poniendo cosas, va poniendo su columna en un periódico nacional y va poniendo promociones que tienen que ver con sus libros o con los libros de su esposo fallecido, eh, Álvaro Uribe, que además era un extraordinario narrador y así, pero solo eso. Sí, y es bien interesante, ¿no? Porque también yo, por ejemplo, llegué a los talleres de poesía precisamente por medio de las redes sociales, como que de alguna manera también han abierto una nueva cancha para la comunicación, al menos entre escritores, ¿no? Pero es verdad, todavía este, existen como caminos paralelos para una u otra cosa, ¿no? También te quería preguntar, quería platicar contigo sobre tu obra escrita, tu obra publicada, eh, que a mí me parece muy interesante, ¿no? Sobre todo, como te decía hace un rato que charlábamos, a mí también me gusta mucho el jazz y para mí fue muy, muy impactante y muy enriquecedor encontrarme pues con un poeta que escribiera alrededor de las figuras míticas del jazz y lo hiciera pues de una forma que hacía colindar la poesía con la biografía, este, la investigación, la crónica. Entonces, yo quería preguntarte sobre tu obra, ¿qué estás haciendo ahorita? ¿Qué estás escribiendo ahorita? Y si proyectas hacia futuro seguir escribiendo sobre estos personajes o crees que estás explorando cosas nuevas. Y ahorita estoy metido bueno, tengo un par de libros, bueno, realmente no, tengo 3 libros inéditos. ¿Acaso todavía no cerrados, no? Pero sí tengo 3 libros inéditos que tienen que ver, al menos dos, uno de ellos tiene que ver con eh, mis proyectos de Sistema Nacional de Creadores de la primera inclusión que tuve del 18 al 21. Y el otro es Nueva Danza de los Infieles. Ese lo escribí con el estímulo del Sistema Nacional de Creadores Artísticos también. Y ahorita estoy metido en el segundo año de mi estímulo del Sistema Nacional de Creadores. Terminé un libro el año pasado y sí, sigue estando presente el jazz. Los 3 años del Sistema Nacional son libros de jazz. Eh, este tiene más que ver con el poema extenso, con el aire que me puede dar de pronto la sonoridad del jazz para la escritura de un poema Ok. extenso, que son 5 poemas extensos, que no tienen que ir arriba en su conjunto de las 80, 90 cuartillas, ¿no? Son 5 poemas. Y ya me es muy difícil, de verdad, ya me es muy, muy difícil escribir poemas cortitos. Escribo a mano y a veces
me dejo llevar, ¿no? Me dejo llevar por el entusiasmo, aunque al rato, al momento de revisar, pues terminas desechando muchas cosas, pero sí es mucho más fácil tener un texto logrado. Siguiendo un poco el postulado de Miles Davis, ¿no? Pues quedarte con lo esencial. Eso es algo que me llamó mucho la atención cuando leí sobre Kind of Blue, que Miles Davis no llevaba, es un disco que se hizo sin partituras, por ejemplo. Llevaba una serie de escalas que sirvieron para los riffs iniciales de cada una de las canciones, y lo demás fue un ejercicio libre siguiendo la trompeta de Miles, que da inicio a cada una de estas 5 piezas del disco. Tú lo escuchas y dices, mira, regularmente empieza el piano, batería, bajo, y luego sigue Miles Davis. Uh-huh. Y que es el que le da pie a la entrada de los solos de Cannonball Adderley y John Coltrane, y a los solos de Bill Evans. En 4 piezas y en una Wynton Kelly, que es la de Freddie Freeloader, es la que toca Wynton Kelly, ¿no? Pero en los conciertos nunca sonó igual, o sea, nunca sonó como el disco. Se olvidaron de John Coltrane. No, John Coltrane, cuando tú escuchas las grabaciones de John Coltrane, en los conciertos de John Coltrane sí sigue, digamos, sí sigue las piezas que él logró grabar hasta determinado momento. Ya al momento de los solos sí, era otra cosa, ¿no? Pero sí, en eso estoy trabajando ahorita, y espero que se logre este ejercicio sonoro para el momento de escribir. No, pues yo estaré encantado de seguir explorando tu poesía, que te digo, la he leído hasta el momento. El último pues me tocó de hecho presentarlo contigo, el de Bud Powell, La danza de los infieles, y bueno, pues yo estoy muy entusiasmado de seguir explorando lo que venga de tu poesía. Y bueno, una vez más agradecerte, Jesús Ramón. Ha sido una charla muy, muy emocionante. Este es Lado B, los libros tienen la palabra. Agradecemos también al Jardín Botánico por el espacio, un lugar espléndido, muy, muy bello. Y pues seguimos en las redes sociales de Editorial UAS. Gracias por habernos acompañado en esta aventura, explorando el lado B de las historias. Te esperamos en la siguiente emisión de Los libros tienen la palabra, Lado B. Hasta la próxima.